¿Alguna vez has conocido a una persona que es como una mosca molesta? El fin de semana pasado fue nuestra barbacoa familiar mensual. Estas reuniones comenzaron después del susto del ataque al corazón de papá el año pasado, como una manera de mantenernos conectados como familia. Henry, 31 años, esposo de mi hermanastra Raquel, 28 años, normalmente se saltaba estas reuniones alegando que tenía entrevistas de trabajo, pero esta vez apareció. Desde el momento en que llegaron, pude notar que algo andaba mal. Raquel se veía absolutamente agotada, con su uniforme de enfermera arrugado, como si acabara de terminar un turno. Henry la seguía de cerca, pegado a su teléfono, casi sin saludar a nadie. Durante toda la tarde, Henry se acomodó en una esquina del patio, desplazándose interminablemente en su teléfono, mientras Raquel ayudaba a mamá con la preparación de la comida y la limpieza. Observaba a mi hermana moverse entre la cocina y el jardín, con los hombros tensos, lanzando miradas ansiosas hacia Henry cada pocos minutos. Cuando entró a buscar más bebidas, la seguí para asegurarme de que estuviera bien. En cuanto estuvimos solos en la cocina, Raquel se derrumbó. Se apoyó en la encimera, con lágrimas cayendo por su rostro, y me contó todo. Estaban 3 meses atrasados en el pago del alquiler. Henry había prometido buscar trabajo, pero ella descubrió que no había enviado ninguna solicitud en semanas. Raquel trabajaba turnos dobles en el hospital, a veces hasta 16 horas seguidas, y llegaba a casa para encontrar los platos sucios en el fregadero, la ropa sin lavar y a Henry dormido en el sofá con su casco de videojuegos aún puesto. Lo peor era que había estado ocultando todo esto por vergüenza, temerosa de que alguien descubriera lo mal que estaban las cosas. Admitió que sabía sobre el juego de Henry durante meses, pero se convenció de que podía manejarlo sola. Cada vez que lo enfrentaba, él se derrumbaba llorando. Prometía buscar ayuda y luego volvía a sus viejos hábitos en cuanto ella se daba la vuelta. Viéndola así, reducida a esto, algo se rompió dentro de mí. Conocía a un amigo, Miguel, que tenía una constructora y siempre buscaba empleados confiables, pagando bien, desde 25 pesos la hora, con beneficios completos. Después de 90 días incluso ofrecían capacitación para quienes no tenían experiencia. Pensé que si Henry aceptaba considerar esto, podría ser una salida de este desastre. Encontré a Henry solo en el patio, aún pegado a su teléfono. Intenté hablar de manera casual, preguntando cómo iba la búsqueda de trabajo. Respondió con vaguedades sobre prometedoras oportunidades y esperando noticias de algunas empresas. Cuando mencioné la empresa de Miguel y la oferta de trabajo, toda su actitud cambió. Su rostro se transformó en un gesto de desprecio que nunca había visto. Comenzó a despotricar sobre cómo no iba a rebajarse a hacer trabajo manual como una persona sin educación. Esas fueron sus palabras exactas. La despreocupación en su voz me enojó mucho. Le señalé que un trabajo honesto era mejor que ninguno, especialmente cuando su esposa trabajaba hasta el agotamiento para mantenerlos a ambos. Henry perdió por completo el control, se levantó de su silla, se acercó a mí gritando sobre cómo no tenía derecho a interferir en su vida, acusándome de humillarlo frente a la familia y de mirar por encima del hombro porque no había ido a una universidad prestigiosa como yo. Para él, mi educación en un colegio comunitario y haber trabajado para pagarla no contaba. Raquel corrió al escuchar los gritos. Esperaba que viera lo irracional que era Henry, pero en cambio se volvió contra mí. Comenzó a gritar que yo no tenía idea de lo que estaban pasando, que Henry estaba haciendo lo mejor que podía y que yo solo intentaba hacerlo sentir peor. Era como si hubiera olvidado nuestra conversación en la cocina apenas unas horas antes. Henry salió disparado hacia su coche y Raquel lo siguió entre lágrimas. La barbacoa terminó abruptamente, con todos de pie en silencio, impactados. Mis padres me apartaron y me reprocharon por no haberme quedado callado. ¿Realmente metí la pata? ¿Debí mantenerme al margen y dejar que mi hermana continuara sufriendo en silencio? No lo sé. Mamá decía que Henry era sensible respecto a su desempleo y que esas cosas tomaban tiempo. Papá dijo que Rachel les había dicho que Henry estaba trabajando con un coach de carrera y tenía oportunidades prometedoras, lo que para mí era completamente contradictorio con lo que Raquel me había contado en la cocina. Nunca pensé que una simple tarde de barbacoa familiar podría voltear mi mundo completamente. 3 días después de la barbacoa, la situación se volvió aún más caótica. La ausencia de Henry era total. No respondía llamadas ni mensajes, y había retirado sus pertenencias del apartamento de su amigo Marcos. Lo último que nos alertó fue que había vendido todas las cuentas digitales de su Xbox, valoradas en más de 800 pesos.
Raquel y yo pasamos las siguientes 24 horas buscando desesperadamente. Fuimos a todos los bares, casinos y centros de juegos donde Henry solía frecuentar. Llamamos a hospitales, contactamos a sus otros amigos e incluso a sus padres en Ohio. Raquel oscilaba entre la histeria y la ira, alternando llantos por miedo a que le sucediera algo a Henry y reprochándome que yo lo había empujado al desastre. El avance llegó gracias a Tom, dueño del Red Lion Pub, donde Henry era un cliente habitual. El viernes por la tarde, Tom nos mostró grabaciones de seguridad. Henry no estaba solo. Se le veía con dos hombres conocidos como Lone Sarks, que se aprovechaban de jugadores desesperados. Salieron del bar alrededor de medianoche. Henry parecía nervioso, pero cooperaba. Tom nos contó que Henry había estado pidiendo prestado dinero a estos tipos durante semanas, primero pequeñas cantidades, siempre prometiendo devolverlas cuando consiguiera un trabajo, pero la deuda crecía y sus excusas aumentaban. Incluso Tom le advirtió del peligro, pero Henry insistía en que solo necesitaba una buena victoria para salir adelante. Raquel y yo fuimos directamente a la comisaría, pero la respuesta policial fue frustrante. Como Henry se había ido voluntariamente y no habían pasado 48 horas, no podían hacer mucho. Mencionamos a los Lone Sarks, pero el oficial solo dijo que investigarían cuando se pudiera abrir un caso por persona desaparecida. Mientras estábamos en el estacionamiento de la policía, Raquel finalmente rompió en llanto y me contó toda la verdad que había estado ocultando. La destrucción financiera de Henry era mucho peor de lo que todos imaginábamos. Había maxeado 3 tarjetas de crédito a nombre de Raquel, acumulando más de 155,000 pesos en deuda. Había perdido miles en partidas clandestinas de póker y, como colofón, había empeñado la colección de joyas antiguas de su abuela, heredadas para futuras generaciones. Raquel había mantenido todo esto en secreto por vergüenza, temerosa de que alguien descubriera la magnitud del desastre. Cada confrontación con Henry terminaba con él llorando, prometiendo cambiar, y luego retomaba sus hábitos destructivos. Cuando estábamos saliendo de la comisaría, Raquel recibió una llamada de un número desconocido. Un hombre con acento fuerte exigía 5,000 pesos antes de la medianoche, amenazando con enviarle fotos de lo que le harían a Henry si no pagaba. Raquel estaba a punto de vaciar su cuenta de ahorros para cumplir con la demanda, pero logré convencerla de dejarme manejar la situación. Grabé la llamada y la llevé directamente a la policía. Finalmente, los Lone Sarks estaban en la mira de las autoridades por esquemas similares. Montaron un operativo y atraparon tanto a Henry como a los extorsionadores. Pero aquí estaba el giro. Henry no había sido secuestrado. Había estado escondiéndose en el apartamento de los criminales, ayudándolos a reclutar a otros jugadores desesperados para pagar su deuda. Los Lone Sarks fueron arrestados, pero Henry salió libre, alegando que lo habían forzado a colaborar. Raquel, aún en shock, me culpaba por todo. Decía que si yo no hubiera confrontado a Henry en la barbacoa y después en el apartamento de Marcos, nada de esto habría pasado. Henry había manipulado la situación para que pareciera que yo había empujado a su desesperación, dañando su autoestima. Mientras tanto, nuestros padres empezaban a abrir los ojos, pero todavía insistían en que yo podría haber manejado la situación de manera diferente. Mark y Tom estaban dispuestos a testificar sobre la conducta de Henry, pero la manipulación y el miedo seguían controlando a Raquel. Todo parecía haberse complicado aún más. La historia que creíamos conocer se derrumbó completamente cuando Sara, una de las amigas más cercanas de Raquel del hospital, apareció en mi puerta un día sin avisar. Parecía agotada, con ojeras profundas y sin dormir en días. Sara me reveló que Raquel había estado planeando su escape de Henry desde mucho antes de la barbacoa. Durante meses, había documentado cuidadosamente cada abuso. Fotos de facturas impagas, capturas de pantalla de su cuenta bancaria, retiros misteriosos de dinero, y hasta una carpeta de mensajes donde Henry admitía tomar dinero sin permiso. Todo esto estaba destinado a servir como evidencia sólida para el divorcio. 2 meses antes del incidente de la barbacoa, Raquel había consultado en secreto a un abogado especializado en divorcios y había creado una cuenta bancaria separada, moviendo lentamente pequeñas cantidades de dinero para no levantar sospechas. Además, había estado tomando notas detalladas en un cuaderno, verificando fechas y transacciones. El problema comenzó después de la confrontación pública en la barbacoa. 3 días más tarde, toda la documentación desapareció misteriosamente. El cuaderno, la carpeta de la computadora y la cuenta de correo separada fueron eliminados por Henry. Con esta pérdida,
La manipulación de Henry alcanzó su punto máximo. Henry convenció a Raquel de que la desaparición de la evidencia era una señal del universo de que debían resolver las cosas juntos. Todo se giró para que pareciera que yo estaba intentando destruir su matrimonio por celos. La manipulación era tan intensa que Raquel comenzó a dudar de sus propios recuerdos y decisiones. Sara me mostró mensajes de texto de ese periodo en los que Raquel comenzaba a cuestionar sus propias acciones, sintiéndose culpable y confundida. Lo que antes era una mujer decidida y fuerte se transformó en alguien dubitativo, paranoico y atrapado en la narrativa que Henry le imponía. Henry incluso utilizó un arma de manipulación más peligrosa, el chantaje. Tenía algo sobre Raquel que la mantenía completamente controlada. Sara no quiso revelar los detalles, solo dijo que Raquel necesitaría contármelo a su tiempo, pero que era suficiente para que ella defendiera a Henry a toda costa. Esta presión constante explicaba por qué Raquel estaba alejando a todos y actuando de manera errática. Mientras tanto, Henry continuaba publicando mensajes crípticos en redes sociales, insinuando traición y venganza, consciente de que Raquel estaba empezando a recordar los abusos y las mentiras. Cada día que pasaba, su comportamiento se volvía más impredecible y peligroso, mientras la familia miraba impotente desde fuera. El gaslighting de Henry había logrado algo terrible. Había aislado a Raquel, destruido su confianza en sí misma y manipulado su percepción de la realidad. La batalla para que Raquel recuperara el control de su vida recién estaba comenzando, y la familia debía aprender a actuar con paciencia, firmeza y estrategia para ayudarla a ver la verdad sin causar un daño irreparable. La verdad finalmente estalló esta semana, y fue mucho más intensa de lo que cualquiera podía imaginar. Después de días de silencio, Raquel apareció en mi puerta a las 3 de la mañana un martes. Lucía exhausta, pero había algo diferente en ella. Su mirada tenía de nuevo esa determinación que conocía, la fuerza de la mujer que siempre había sido. Estaba lista para hablar y actuar. Raquel me contó sobre el chantaje que Henry había estado usando para controlarla. Se trataba de un incidente en el hospital 2 años atrás, donde un paciente murió bajo su cuidado durante un turno caótico. Raquel fue completamente absuelta, ya que el paciente tenía una condición previamente no diagnosticada que nadie podría haber detectado. Sin embargo, Henry manipuló correos electrónicos de Raquel con otra enfermera, haciéndolos ver como si admitiera un error grave. Amenazó con enviarlos al hospital, a la familia del paciente y a la junta de enfermería si ella lo dejaba. El miedo paralizó a Raquel durante meses. Mientras tanto, Henry drenaba sus cuentas, acumulaba deudas y la mantenía atrapada en un ciclo de manipulación. Pero el punto de quiebre llegó la semana pasada. Raquel lo atrapó intentando hackear nuevamente su correo de trabajo, buscando más evidencia contra ella. Esa fue la chispa que la hizo decidir que ya era suficiente. Raquel fue directamente a la administración del hospital y reveló todo: el chantaje, el abuso financiero y la manipulación. El equipo legal del hospital intervino de inmediato, no solo para protegerla, sino también para perseguir a Henry por intento de extorsión y delitos cibernéticos. Los papeles del divorcio se presentaron al día siguiente, con un abogado recomendado por el hospital, agresivo y especializado en abuso financiero. Todas las cuentas se congelaron y cada transacción de Henry fue documentada. Raquel obtuvo una orden de restricción que le permitió moverse a la casa de invitados de nuestros padres, donde Henry no podía encontrarla. Nuestro padre contrató seguridad y cambió cerraduras, y nuestra madre revisó las finanzas para ayudarla a organizar todo para el juicio. Henry perdió por completo su fachada. Publicaba en redes sociales acusando a Raquel de abuso, alegando que ella lo había atrapado en el matrimonio, mientras el hospital y la policía tenían evidencia concreta de su manipulación, chantaje y fraude financiero. Incluso su antiguo jefe del sector farmacéutico lo delató. Henry no había sido despedido por reestructuración, sino por robar muestras y venderlas por su cuenta. Raquel comenzó terapia para procesar todo lo que había sucedido, como había pasado de ser una mujer fuerte e independiente a vivir con miedo y bajo el control de su esposo. Poco a poco, la Raquel que conocía comenzó a reaparecer. Sus colegas la apoyaron, reorganizando turnos y ofreciéndole ayuda mientras ella se enfocaba en su recuperación profesional y emocional. Por fin, Raquel estaba libre. Su camino sería largo y lleno de aprendizaje, pero al menos no estaba sola. Henry enfrentaba consecuencias legales y sociales, amigos que lo abandonaron, deudas con la ley y una reputación completamente destruida. Lo más importante es que Raquel recuperó su vida, su independencia y su confianza, y nosotros, como familia,
pudimos apoyarla en cada paso.